vamos a hacer una probadita de la película. Bueno, vamos a empezar así nuestra lección de hoy. Vamos a hacer nuestra oración. Así que busquen, por favor, el Salmo 5. Salmo número 5. Y si ya lo tienen, vamos a empezar con nuestra oración, ¿vale? Si los voy a ir leyendo, ya ustedes los van siguiendo en su Biblia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos, y rechazas a los traidores y asesinos. En cambio yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu templo, puedo adorarte con toda reverencia, mirando hacia tu santo templo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pedimos en esta tarde que nos ayudes a poder entender tus obras y poder ver en cada una de ellas tu poder y amor hacia nosotros. Te pedimos para que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento y podamos descubrir el mensaje que tienes el día de hoy para nosotros por medio de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias. En nombre Lo del pedimos. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y para entrar en contexto con este video, porque si no, si ya no se acuerdan de la lección anterior, o si no pudieron estar, van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver este video con la lección, ¿no? O con la Biblia? Esta película está muy buena, si la pueden ver hasta con niños, porque está muy bonita. Se llama El Príncipe de Egipto. Y esta lección se llama Dios libera a su pueblo. Y precisamente nos está hablando de este pueblo de Israel. Para que no nos perdamos, Israel era Jacob. Acuérdense que en el desierto, cuando se encuentra con Dios, le cambia el nombre a Israel. ¿Y se acuerdan cuántos hijos tiene Israel? No, no Israel el que está escuchando ahorita el curso, creo que tiene dos. Este tuvo 12 hijos y se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Entonces, este pueblo, en el que destaca uno de los hijos, que es José, gracias a que se deja iluminar por Dios, logra salvar a este pueblo. No, no nada más a sus hermanos, no nada más a los israelitas, sino también a todo Egipto. Había 7 años de escasez y gracias a que se dejó guiar por Dios, logra salvar a todo Egipto. Pero este pueblo, que es elegido por Dios para darse a conocer a todo el mundo, se olvida de la promesa. Es más, ya ni conoce ni cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Este pueblo termina esclavo. Entonces, imagínense, un pueblo que había sido elegido por Dios para darse a conocer ante todas las naciones y para que mostrara el poder de Dios y el amor de Dios, termina siendo esclavo, termina siendo humillado, termina siendo forzado a hacer trabajos humillantes. O sea, lo peor que podía sufrir alguien en esa época lo estaba sufriendo el pueblo elegido por Dios. Entonces imagínense, así puede pasar en nuestra vida, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios nos ha creado para que nosotros estemos sufriendo, para que estemos batallando, para que nos estemos peleando con los demás, para que vivamos frustrados, para que vivamos con miedo, para que vivamos preocupados, para que vivamos derrotados? Así podemos vivir en nuestra vida, ¿no? Como estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero Dios
no nos creó para eso, sino para qué nos iba a crear, ¿no? Estamos hablando que es un Dios que nos ama profundamente y que está dispuesto a todo para que esa situación que tenemos en nuestra vida cambie, ¿no? Esa situación como la tenía el pueblo de Israel. Es decir, no es posible que yo que lo creé y le di todo para que se sienta completamente feliz y realizado, en este momento esté sufriendo y esté sufriendo de lo peor que se puede sufrir en esta vida. Entonces aquí Dios muestra todo su amor y toda su misericordia, ¿no? Y se presenta frente a un faraón que él dice, aquí yo muevo, ¿no? Dice en el video, yo soy La el estrella de la mañana estrella de de... la mañana, ¿no? Yo soy el faraón. O sea, yo doy una orden y todo el mundo me hace caso, ¿sí? Pero también está Dios, y Dios es muchísimo más poderoso que cualquier persona o que cualquier situación que se nos pueda presentar en nuestra vida. Y cuando nosotros estamos del lado de Dios, no hay nada que nos pueda vencer. Entonces eso nos puede llenar de muchísima esperanza cuando estamos pasando momentos difíciles, como estaba este pueblo, ¿no? Por eso la lección se llama Dios libera a su pueblo, no, no se llama Israel logra vencer al faraón y dice Israel logra vencer a los egipcios, ¿no? o O se Moisés. levantan, o sea, está diciendo Dios es el que hace esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejar que Dios cambie completamente nuestra vida, ¿no? Él supera por mucho las expectativas que nosotros tengamos de nuestra vida, ¿no? Si nosotros vamos buscando la felicidad en todos lados, nos podemos equivocar y nos podemos llenar de un montón de cosas que lo único que nos van a hacer es que estemos vacíos, ¿no? Y lo único que puede llenar completamente nuestros corazones es Dios. El único que puede arreglar nuestros problemas es Dios. El único que nos puede sacar de esa situación que nosotros no podemos salir es Él. Entonces esta lección es una invitación pues a volver a ver a Dios y darnos cuenta que es un Dios que nos ama, que no es un Dios que nos esté castigando ni que nos quiera ver sufrir todo el tiempo, ¿no? Nosotros nos equivocamos, pero Dios es misericordioso, o sea, Dios quiere que reconozcamos nuestro error y nos levantemos y cambiemos inmediatamente. No nos va a estar castigando, ya ves, ¿te acuerdas que te equivocaste, hiciste esto? Ese no es el Dios que conocemos, es un Dios de amor. Y en estas plagas, cada una de las plagas es un acto de amor que hace Dios por el hombre en el que dice, no estoy de acuerdo con esta situación que está viviendo mi pueblo. No estoy de acuerdo con que sea humillado, no estoy de acuerdo con que sea esclavizado. No sé si se acuerdan la clase pasada, cuando se encuentra Moisés en el desierto con Dios, le dice, he visto cómo sufren, he oído sus súplicas, he oído sus sufrimientos, pero no nada más me quedo viendo y me quedo escuchando, sino que he venido a ayudarlos, he bajado a ayudarlos. Y entonces manda a Moisés y le dice, ve, preséntate ante el faraón y dile que yo no estoy de acuerdo con esta situación que está pasando y que exijo que libera a mi pueblo. Entonces ya vieron la reacción del faraón, ¿no? Esa reacción de soberbia, de decir, a mí nadie me manda, a mí nadie me da órdenes, yo puedo hacer lo que yo quiera con este pueblo. Y la realidad es que le tenía mucho miedo, ¿no? Pero Dios tenía cosas todavía más grandes que ahorita vamos a ver en esta lección. Pero estas son 10 muestras de que Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por el hombre. Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por cada uno de nosotros. ¿En dónde o cuál es el medio que Él utiliza para transformar nuestra vida? Decíamos que es el desierto, ¿no? Primero lleva al desierto a Moisés. Ahí es cuando puede escuchar la voz de Dios. No la escucha cuando estaba viviendo en el palacio, porque había muchas distracciones, porque había mucho ruido, porque había otros dioses. Pero cuando está en el desierto puede escuchar su voz clarita, así. Decía por ahí un video de un cómico famoso que se convirtió. Decía, es como cuando ajustamos el radio, ¿no? Ajustamos la transmisión del radio. Bueno, hoy en día nada más le picas un botoncito y ya te da la estación, ¿no? Pero si se acuerdan de los de antes, pues le tenías que girar la perillita y se escuchaba así medio borroso y hasta que le encontrabas y ya se escuchaba clarito, ¿no? Dice, así es cuando empezamos a escuchar a Dios. Al principio cuesta mucho trabajo, estamos en otra frecuencia completamente. Pero cuando empezamos a entrar en esta sincronía de Dios, así lo empezamos a escuchar clarito.
Pero ¿de qué se vale Dios? Pues a veces de las circunstancias que nos pasan en nuestra vida, ¿no? A veces se vale de las crisis. Puede ser una crisis en el trabajo, puede ser una crisis familiar, puede ser de cualquier tipo de crisis, ¿no? Una enfermedad que estemos pasando. Y esas son las plagas a lo mejor que nos está mandando nuestra vida para que nosotros quitemos ese corazón duro, para que nosotros lo hagamos un poquito más blandito, podemos voltear hacia Él y lo podamos escuchar. No necesitamos esperar a que nos pase algo malo para poder escuchar la voz de Dios, ¿no? Él también nos dejó muchos momentos en el que nosotros lo podemos encontrar. Lo podemos encontrar a través de la oración, lo podemos escuchar. Esta hora y media que le dedicamos todos los sábados es un momento de desierto en nuestras vidas, en el que nosotros nos desconectamos de todo para conectarnos con Dios. Por eso siempre hacemos una oración al inicio, ¿no? Le pedimos a Dios que esté aquí con nosotros en esta lección, que nos ilumine y que podamos escuchar su voz a través de su palabra. Ese es el medio como que ideal en el que podemos escuchar su voz, cuando empezamos a escuchar su palabra y a reflexionarla. Pero hay otros medios, también podríamos ir a un retiro, podríamos asistir a misa, y si no, ahora si no podemos asistir a misa, la podemos escuchar en línea, ¿no? En nuestra casa. Podemos encontrar muchos medios, ¿no? Una hora antes de dormirnos todos los días puede ser un momento de desierto en nuestras vidas en el que podemos hablar con Dios. La oración es un diálogo, ¿no? Nosotros le hablamos a Dios, le decimos nuestras necesidades, pero es un Dios cercano que ya conoce nuestras necesidades, pero quiere que nosotros entremos en esa dinámica. Él no va a hacer con una varita mágica que la situación cambie. Va a ser a través de nuestra oración, va a ser a través de nuestro cambio de actitud, va a ser a través de nuestro esfuerzo de todos los días en el que va a empezar a actuar en nuestra vida. Y vamos a empezar a ver así cosas tan maravillosas como son las plagas, como es lo que les va a contar ahorita Susi cuando abre el mar en dos, lo de la Pascua, así de maravillosas podemos encontrar acontecimientos en nuestra vida. Solo tenemos que entrar en esa dinámica, buscar esos momentos de desierto en nuestra vida, esos momentos de silencio para escuchar la voz de Dios. Y bueno, pues vamos a buscar el primer texto. ¿Cuál es el texto, Susi? Vamos a buscar texto 12 y vamos a leer del versículo 1 al 21. Y en lo que yo voy a dar un poquito de lo que estaba diciendo Oscar, que, por ejemplo, no sé si ahorita que vieron los que pudieron ver el video, pues pasa como tal cual las 12 plagas, y no sé si pudieron ahí notar como cuáles eran, ¿no? Pero, o sea, entre ellas como enfermedades y como hambruna, ¿no? Porque se muere el ganado, cosas así. Y entonces, así en lo que ahorita Oscar nos estaba compartiendo, se me vino a la mente cómo ha sido este 2020, ¿no? Así, o sea, hagan de cuenta que la película, hagan de cuenta que nos enviaron las 12 plagas, ¿no? Entonces, O sea, que todavía faltan otras 9 o qué? ajá, todavía, Es la primera. todavía falta más. No lo digas. Ya Ya te con esta que me voy. aprendimos. No, espérense, déjenme, oye, ya que llego al objetivo. Este, no, pero, o sea, tomando lo que dice Oscar, eh, por ejemplo, no sé si muchos de ustedes que estuvieron a lo mejor trabajando en casa y al mismo tiempo como que estudiando, o sea, estar como más en las redes sociales, empezaron a surgir muchos talleres en línea, libros, como de la búsqueda, como de yo, conectarme yo con algo, ¿no? O sea, yo con Dios o yo con alguien o no sé, ¿no? Porque justo en ese desierto, ¿no? De esta cuarentena, de este aislamiento social, de esta crisis, de este como la angustia de no saber qué va a pasar, del miedo a contagiarte, o sea, en que estamos viviendo como todos, me he podido dar cuenta que hay mucha gente que ha empezado a acercarse a Dios, ha empezado a buscar a tener esa necesidad, ¿no? O sea, ha sido como un desierto forzado para todos, y obviamente hay quien puede vivirlo de la manera más espiritual y hay quien nos cuesta tal vez un poco más trabajo, pero es justo eso, ¿no? O sea, Dios nos regala estos momentos en nuestra vida que a lo mejor podríamos o cualquier otra persona podría pensar que qué cruel es Dios, ¿no? O sea, ¿cómo es que le mandó tanta tragedia al pueblo de Israel, al pueblo egipcio,
¿no? ¿Cómo es que mata a los primogénitos en la última plaga? Y la realidad es que no es así, ¿no? A veces nosotros necesitamos como justo una zarandeada, por decirlo así, para que podamos despertar y entonces darnos cuenta de que realmente necesitamos salir de donde estamos, ¿no? Ayer les decía la otra vez del evangelio que les compartimos en el grupo de WhatsApp, y ayer justamente el evangelio hablaba de eso, decía que a veces nosotros queremos hacer, bueno, la reflexión del padre decía que a veces nosotros queremos ver las obras de Dios así como maravillosamente, ¿no? Así voy a empezar a tomar el curso y voy a empezar a ir a misa y voy a empezar a comulgar y me voy a comenzar y voy a ver las obras maravillosas de Dios, ¿no? Pero mi actitud y mi forma de actuar y mi forma de hacer las cosas sigue siendo la misma, ¿no? No me comprometo a ir más allá, decía Oscar, ¿no? Dios en nuestro día a día va construyendo y va hablándonos poco a poco, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos la valentía y la decisión de ir cambiando hábitos, y ir como generando virtudes, porque decía el padre, ¿no? A veces creemos que cuando empezamos a ir a la iglesia o acercarnos a Dios, como por obra del Espíritu Santo nos caen así como todas, nos quita como las cosas malas y nos caen todas las cosas buenas, ¿no? Y ya me voy a volver bien santo. Y entonces si antes me costaba trabajo levantarme temprano, ahora ya no, porque ya voy a la iglesia. Pues no, no pasa así, ¿no? Es hasta creo que todo lo contrario, creo que nos cuesta más trabajo. Y entonces decía el padre, pero lo importante es identificarlo y empezar a trabajar en eso y empezar a crecer en esas virtudes, ¿no? Justo aprovechando como este desierto, en el momento en el que ya me encontré con Dios, ya escuché la voz de Dios, bueno, ahora tengo que empezar a trabajarlo. Y vamos a verlo un poquito en el texto. Entonces, si ya lo tienen y alguien lo quiere leer, Éxodo capítulo 12, versículos del versículos. 1 al 29. Uh-huh. Yo lo Yo leo. leo, Échense un volado. Anaí. Bueno, Yo primero. que sea hasta el 33. Del 1 al 33. ah, qué bárbaro. Ya, pues, Ya no quiero cortarlas para siempre. Ok, la Pascua. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente. El día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comer todo ese animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndolo según el número de personas que haya y la cantidad de cada uno que pueda comer. El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes. Y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y lo untarán por todo el marco de su puerta, de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas, pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo de a la cabeza que las patas y entrañas. Tiene que ser asado al fuego y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y casados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré a de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales. Dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre les servirá para que ustedes señalen las cosas donde se encuentren. Y así, cuando hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta.
en honor al Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura durante 7 días. Por lo tanto, desde el primer día no deberá haber levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos 7 días será eliminado del pueblo de Israel. Tanto el primer día como el séptimo deberán dedicarlo a una reunión santa. Esos días no se trabajará, o a no ser para preparar la comida de cada persona. La fiesta de los panes sin levadura es un día que ustedes deberán celebrar, porque en ese mismo día los saqué de Egipto, a todos ustedes. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. No deberá haber levadura en sus casas durante 7 días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país. Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer pan sin levadura. Moisés mandó llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una palangana. Tomen después un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre y úntenlo en la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe de salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en las casas de ustedes. Este es orden que la respeten. Esta es una orden, la respetan ustedes y sus descendientes como una ley eterna. Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, ustedes deberán contestar: este animal se sacrifica en la Pascua, en honor del Señor, cuando él hirió de muerte a los egipcios. Pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipcio, y así salvó a nuestras familias. Entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración, y luego fueron e hicieron tal como el Señor los había ordenado a Moisés y a Aarón. La muerte de los hijos mayores. A medianoche el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia, a lo mismo al hijo mayor del faraón, que ocupaba el trono, que al hijo mayor del que estaba preso en la cárcel, y también de las primeras crías animales. El faraón y sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron esa noche, y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No había una sola casa donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: váyanse, apártense de mi gente. Ustedes, los israelitas, vayan a adorar al Señor, tal como lo dijeron. Llévense también sus ovejas, sus vacas, como quieran, y váyanse y rueguen a Dios por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Bueno, pues si se dieron cuenta, es justo la última parte del pedacito de la película que les pusimos. Y es justamente la narración de la Pascua. Y bueno, algo muy importante es primero saber qué significa la palabra Pascua, ¿no? Y Pascua significa el paso del Señor. Entonces, si se dan cuenta durante toda la narración, más en los últimos versículos, dice, ¿no? Yo voy a pasar y voy a eliminar al primogénito
de cada una de las familias de los egipcios y también a la primer cría de sus ganados, ¿no? Entonces, pero les da como ciertos lineamientos para la cena de Pascua de ese día, para poder como tener en cuenta que viene el Señor, ¿no? Eso significa la Pascua, el paso del Señor. Y entonces quiero que vayamos como analizando los elementos que tiene la Pascua judía, la Pascua de los hebreos en ese momento. Es un momento muy importante para los hebreos porque es el momento de su liberación. Es el momento en el que el faraón, ¿no? Como lo vemos en la película, con el dolor tan grande de ver a su pueblo sufrir por la pérdida de sus primogénitos, pero también él sufriendo por la pérdida de su hijo, dice, está bien, vete con tu pueblo, ¿no? Pero previo a este momento, previo al paso del Señor, tienen una cena de Pascua con elementos importantes. El primer elemento importante es el cordero, ¿no? Dice el texto, debe ser un cordero o un cabrito, debe ser macho y debe ser específicamente de 1 año. Dice también el texto, no tiene que tener ninguna mancha ni ningún defecto. Debe de ser un cordero, digámoslo así, perfecto, ¿no? Y les dice, se tienen que comer todo, no pueden dejar nada para el día siguiente y si la familia es muy pequeña, tienen que compartirla. Entonces, el primer elemento de la Pascua judía es un cordero sin mancha. Después tenemos el segundo elemento que es la sangre de ese cordero. Y les da una indicación muy específica, que es tomar esa sangre y con la sangre del cordero ponerla sobre el marco de todas sus puertas, ¿no? Todos los hebreos tenían que poner el marco de su puerta con sangre, también lo vimos en la película, y eso, decía, evita que el ángel exterminador, que es esta última plaga, pase por su casa y entonces mate a sus primogénitos, porque sabe, es un signo de que ustedes son parte del pueblo elegido por Dios. Y después tenemos otro elemento que son las hierbas amargas y el pan sin levadura. ¿Saben qué le hace la levadura al pan? ¿O alguno de ustedes sabe hacer algún postrecillo que sepa qué hace la levadura en el pan? ¿Saben? Lo hace esponjoso y, Exacto, que lo hace esponjoso. y tarda más en cocerse que lo que no tiene levadura. Exactamente. Es tardado, ¿no? Creo que se tiene que dejar reposar con la levadura para que esponje y después, cuando ya se está cociendo, como decía Ara, se tarda más en cocer. Entonces, decía pan sin levadura porque justamente es un momento rápido, ¿no? O sea, tienen que comer a prisa porque ya viene el Señor, porque ya se tienen que ir, entonces no nos podemos esperar a que esponjen pan, ¿no? O sea, tiene que ser algo rápido, por eso el pan sin levadura. Y las hierbas amargas. Este momento de liberación es un momento muy importante para el pueblo de Israel. Es el inicio de su nueva vida, de la vida con Cristo. Y para ello tienen que dejar atrás todo ese pecado que simboliza Egipto. Sin embargo, no como olvidarlo, ¿no? Sino tenerlo bien presente que en algún momento fueron esclavos y entonces las hierbas amargas simbolizan la esclavitud que vivió el pueblo de Israel durante el tiempo que vivió en Egipto. Entonces, estos elementos de la Pascua judía, son muy importantes porque vamos a ver más adelante los elementos de la Pascua que celebramos nosotros ahora. Hay elementos en la Pascua que nosotros celebramos, que vino a instituir Jesús en el triduo pascual, que no existen en esta Pascua y ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, por ejemplo, como siempre decimos, en el Antiguo Testamento hay textos mesiánicos, ¿no? Que nos hablan justo de la venida del Mesías. Y entonces aquí vemos lo más importante, el Cordero. Si nos reflejamos y vamos a la Pascua, a nuestra Pascua, a la Pascua de Jesús, ¿quién es ese Cordero en la Pascua de Jesús, ¿no? Ese Cordero sin mancha, ese Cordero que
derrama su sangre, una sangre que da vida a los pecadores, ¿no? A los que estábamos sumergidos en el pecado. Bueno, es ese cordero sin mancha, es Jesús, ¿no? Jesús derrama su sangre en un marco, ¿no? Como en el marco de la puerta de los hebreos, de madera. Jesús derrama su sangre en una cruz, ¿no? Y es una sangre que salva, ¿no? Es una sangre liberadora, una sangre que da vida, la vida de ese cordero sin mancha. Y, por ejemplo, hay elementos en la Pascua de Jesús, bueno, que viene a instituir Jesús, que vamos a ver ya más adelante, que quiero mencionar importantes. Por ejemplo, aquí no vemos la parte del vino, por ejemplo, ¿no? Porque que simboliza la sangre de Cristo, ¿no? En nuestra Pascua tenemos, que es nuestra Eucaristía, tenemos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que es como el pan y el vino, ¿no? Aquí no tenemos la sangre, pero no simbolizada en el vino. Y eso es porque los hebreos eran esclavos y los esclavos pues no tomaban vino. Y entonces cuando viene Jesús nos hace ver cómo ya no somos esclavos, ¿no? O sea, ya somos libres. Jesús por su sangre nos libera de ese pecado que nos hundía y nos alejaba de Dios, y ahora somos libres, ¿no? Libres por medio de su sangre y de su cuerpo. Entonces, esto es muy importante porque lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Son elementos importantes de la Pascua. Y bueno, vamos a leer un siguiente texto para darle continuidad a esto. ¿Cuál es el otro texto? Vamos a leer. Ya se me perdió. Éxodo 14. Versículos del 21 al 27. Al 27. Bueno, antes de leer este texto, para complementar lo que nos está platicando Susi, es también resaltar lo que pasa en esa última plaga, ¿no? La última plaga, como vimos en el video y como nos explicaba Susi, va a pasar el ángel, así viene en la Biblia, ¿no? El ángel exterminador. Entonces se ve en el video cómo va así como si fuera una tipo neblina. Se ve bien padre cómo entra así en medio de los patios de las casas o de los pasillos y va buscando en cada puerta, ¿no? Y donde encuentra una puerta donde está la marca con sangre, se pasa de largo, ¿no? Pero donde no hay esa sangre, entra y hiere de muerte a los primogénitos, ¿no? Esa es la 10ª plaga. ¿Y cuál fue uno de los primogénitos más importantes de ese momento que perdió la vida? Obviamente, pues el hijo del faraón, ¿no? Por eso en el video, pues le hace ver esa parte, ¿no? Le dice, piensa en tu hijo. O sea, ahorita todas las plagas sí te han dolido, te han molestado, pero no se han metido contigo, ¿no? O sea, realmente te ha tocado ver sufrir a tu pueblo. Y a lo mejor su pueblo ni siquiera le importaba. Pero en el momento en el que ya se metieron con su hijo fue cuando ya le dolió en el alma, ¿no? Cuando se dio cuenta que su terquedad estaba haciendo sufrir no solamente a su pueblo, sino también a su propio hijo. Entonces vemos como que en ese momento pues ya reacciona, ¿no? Ya se da cuenta pues que tiene que cambiar esa dureza de corazón, ¿no? Que tiene que darse cuenta que no es más poderoso que Dios. O sea, no hay nada más poderoso que Dios. Y él estaba cometiendo una injusticia. O sea, no era que estuviera haciendo algo bueno, ¿no? O que le estuviera pidiendo algo nada más por pedírselo. Y me recuerda mucho, por ejemplo, a los fariseos, ¿no? Como todo el tiempo los fariseos le estaban pidiendo pruebas a Jesús de su poder. Y le decían, a ver, si es cierto que tú eres el Hijo del Hombre, dame una prueba o hazme un milagro en este momento, ¿no? Así como si fueran las plagas, así de, a ver, conviérteme el agua en sangre como lo hizo Moisés, ¿no? O a ver, cambia la luz por oscuridad, o manda granizo, o manda ranas. Algo así querían ver los fariseos, pero no realmente porque buscaran con sinceridad una respuesta, sino porque tenían esa dureza de corazón y nada más querían que pues Jesús quedara como el hazme reír, ¿no?
querían hacerlo ver mal. Entonces, por eso pedían las pruebas. Y digo, este texto es muy importante porque nosotros, les decía, Dios quiere actuar en nuestra vida, ¿no? Pero a lo mejor tenemos un corazón muy duro, a lo mejor tenemos que trabajar como en esa parte. Y la única forma, pues es abriendo nuestro corazón, pero buscándolo con sinceridad. Cuando nosotros buscamos a Dios con sinceridad, o sea, queriendo buscar respuestas, o cuando llamamos, ¿no? Queriendo encontrar la verdad, realmente lo vamos a encontrar. Él está dispuesto a hablarnos todo el tiempo, ¿no? Y nos habla de muchísimas maneras. Pero si nosotros nada más lo estamos queriendo probar, así como lo hacían los fariseos, o queremos que haga en nuestra vida cosas por el simple hecho de hacerlas, pues nunca lo vamos a encontrar, ¿no? A lo mejor tendríamos que tener la curiosidad como de Moisés cuando vio que estaba la zarza ardiendo y dice el texto que se acercó, ¿no? Dijo, híjole, este árbol no se consume en las llamas, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Cuando nos mueve la curiosidad. Y en la curiosidad nosotros nos acercamos con sinceridad, podemos escuchar la voz de Dios. Pero cuando vamos con un corazón duro, así Dios mismo quiera bajar y hablarnos, no va a pasar. Y Jesús lo dice, ¿no? Dice, ya tuvieron a los profetas, ya estuvo Moisés, ya estuvo Abraham, ya estuvo el rey David, ya estuvo Salomón, y no les hicieron caso, ¿no? Mucho menos me van a hacer caso a mí, porque tienen un corazón duro, porque son necios. Entonces, Dios nos pide, pues, no tener que llegar a esas circunstancias en el que ya valió todo, en el que ya no hay tiempo, en el que ya es demasiado tarde para recapacitar, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que realmente pues Dios está vivo y que no le gusta algunas cosas de nuestra vida que tenemos que cambiar y que si no las cambiamos a tiempo ya después puede ser demasiado tarde y no solamente sufre el necio o el que es duro de corazón, sino que hace sufrir a todos los que están alrededor. Entonces es un llamado a darnos cuenta que tenemos que cambiar ese corazón duro, ¿no? Y que Dios es muchísimo más poderoso que cualquier corazón necio. Y ahora sí, si ya encontraron el texto, nos ayudan a leerlo y ya despedimos a Susi porque ya son las 8 y se tiene que ir a su curso. ¿Y quién nos ayuda a leerlo? Éxodo 14 del 21 al 27. Ahora sí lo leo yo. Gracias. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca, y por tierra seca lo cruzaron los israelitas, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos, y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar, para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Sara. Entonces, cuando fue la última plaga, la 10ª plaga, veíamos en el video que el faraón le dice a Moisés, pues ya, vete de aquí, ¿no? Ya me venciste, me venció Dios. Entonces le pide que salga del pueblo. Es más, en la Biblia lo corre, ¿no? Le dice, huyan de aquí porque ustedes nada más traen maldición a mi pueblo. Y entonces, después de que hicieron este banquete de acción de gracias, el pueblo hebreo
toma sus cosas, sus ganados, todo lo que tenía, sus familias, y salen de Egipto. Pero el faraón no escarmentó. O sea, le duró 5 minutos este sentir y su dureza de corazón todavía fue más fuerte. Y dijo, no, a ver, organiza todos los ejércitos y vamos tras ellos, porque no van a escapar. Es más, los vamos a matar antes de que huyan de Egipto. Entonces el pueblo egipcio eran un montón, pero pues no se comparaba contra un ejército. No tenían armas, no tenían con qué defenderse, o sea, estaban destinados a morir por la terquedad de este faraón. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que hasta el mismo ejército egipcio se da cuenta, ¿no? Dice, es que está peleando Dios contra nosotros. Ellos traen un gran Dios y nosotros no podemos contra él. En el momento en el que los van a alcanzar, dice que Dios manda una columna de fuego sobre ellos, que los aturde, se descomponen sus ruedas, no podían avanzar, sus caballos se espantan, entonces no pudieron seguir a este pueblo. Pero este pueblo se enfrenta a un mar, o sea, no tenía salida, ¿no? Estaban rodeados del mar. Entonces le dice Dios a Moisés, pon tu bastón en el agua. Así lo hace Moisés y el agua se abre en dos. Entonces imagínense el milagro que estaban presenciando los hebreos. Estaban a punto de morir y cuando ya no queda ni una esperanza, de repente el mar se abre en dos. Y está bien bonito, si pueden ver la película, se ve cómo van caminando en medio del mar. Y pues imagínense cuántos metros de profundidad tendrá el mar, que se veían cómo pasan las ballenas hacia el lado, y las mantarrayas y los tiburones, y todo pasa a un lado de ellos, ¿no? Se ve impresionante. Entonces ellos estaban impresionados, o sea, todo lo que está dispuesto a hacer Dios por salvar a su pueblo, ¿no? Y eso nos debe de poner a reflexionar a nosotros, ¿no? O sea, todo lo que está dispuesto a hacer Dios, aunque sea una situación difícil. Los hebreos, los israelitas, híjole, eran gente bien complicada, ¿no? Eran gente que todo el tiempo estaba renegando de Dios. O sea, no eran personas que dijeran, sí, Dios, nos vamos a comprometer y vamos a hacer lo que tú digas. Sino que eran de lo peor, o sea, se olvidaron de Dios, se olvidaron de la promesa, se peleaban unos a otros. ¿Se acuerdan del texto donde Moisés todavía vivía con el faraón y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y lo defiende y le dice, oye, ¿y a ti quién te ha puesto como juez de nosotros? No me ayudes, no necesito tu ayuda, déjalo que me siga golpeando. O sea, a ese tamaño estaba la rebeldía del pueblo hebreo. ¿Y qué hace Dios? No cambia su decisión. Dice, yo estoy dispuesto hasta las últimas consecuencias para salvar a mi pueblo, para sacarlo de la esclavitud. ¿Qué hacemos nosotros cuando las situaciones se ponen difíciles? Nosotros también tenemos como que esa tendencia a renunciar, ¿no? Cuando algo se nos pone muy complicado, pues lo primero que decimos, no, pues ya voy a renunciar, no se puede, ¿no? Pero ¿qué hace un hombre de fe? Un hombre de fe sabe que Dios está en cada momento de nuestra vida. Así sea una situación complicada, Dios se va a valer de estas maravillas para sacarnos de la situación. O sea, Él no quiere que estemos en esta situación. Él va a hacer absolutamente todo para liberarnos. Él quiere que seamos completamente felices. Y vamos a ver qué es lo que pasa ya cuando están en Egipto. Dice que, bueno, antes de eso, pues dice que todavía lo siguieron durante el mar, pero pues otra vez Moisés puso su bastón sobre el agua y todos los ejércitos junto con el faraón quedaron completamente repletos de agua. En fin, es también muy interesante, si se dan cuenta, todos estos son como simbolismos de lo que nosotros hoy vivimos hoy en día. Nos platicabas tú si la sangre del cordero, el pan sin levadura, pues nos está hablando de lo que hacemos en la misa y nos está hablando sobre Jesús. Veíamos también, por ejemplo, cuando fue el diluvio y en el arca de Noé, nos hablaba del agua que purificaba, ¿no? En este momento nos vuelve a recordar ese momento de purificación. O sea, está purificando al pueblo israelita para sacarlo de su pecado y llevarlos a la liberación. En este momento van a entrar en el desierto, pero tienen que pasar por ese momento de purificación. Obviamente pues nos recuerda el bautismo. El bautismo tiene ese simbolismo o ese significado de purificación en nuestra vida. Nos purifica, ya lo hablaremos más a detalle,
en unas clases más adelante, pero nos habla sobre el tema de la purificación, cómo Dios salva del pecado o de la esclavitud en la que estaba este pueblo, los pasa por una purificación y los lleva a la libertad. Vamos a buscar otro texto. Busquen por favor, van a ser dos. El primero es Éxodo capítulo 16, versículos del 13 al 14. Y alguien más que nos ayude a buscar el Éxodo 17, versículo 6. Son esos dos textos. ¿Quién nos quiere ayudar? Ya nos ayudó Ara y nos ayudó Anaí. Creo que también está por ahí Lalo y Pau. Si tienen su Biblia a la mano y nos quieren ayudar. Éxodo capítulo 16, versículo. Sí, ¿cuál es? Éxodo 16, del 13 al 14. Éxodo 16. Sí, capítulo 16, versículos del 13 al 14. Y sucedió que a la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana había en torno al campamento una capa de rocío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y si nos ayudan también con el 17:6, si anda por ahí, Pau. Capítulo 17, versículo 6. Y ese texto pues está adelantito del que acabamos de leer. ¿Cómo cuál? Es que pues, un poquito cortado. El capítulo 17, versículo 6. Nada más el 6. El 6 solito. Que yo estaré ahí adelante de ti, en la roca de Joreb. Hiere la roca, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Y solo así Moisés en la presencia de los ancianos de Israel. Uh-huh. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Entonces, en este momento, el pueblo israelita ya está en el desierto. Ya se liberaron de la esclavitud, lograron cruzar el mar y están en el desierto. Pero fíjense cómo es este pueblo. Este pueblo es un pueblo bien complicado porque vivieron 430 años en esclavitud, o sea, siendo forzados a trabajar todo el día, literal, desde que amanecía hasta que anochecía. Los obligaban a no descansar, a comer muy poquito, a que sus condiciones fueran muy malas. Entonces era un pueblo completamente rebelde. O sea, en primera, no tenían educación, porque se la pasaban trabajando todo el tiempo. No tenían modales. Digamos, eran personas que pues no sabían decir gracias, que no sabían pedir las cosas por favor. Se peleaban entre ellos, se peleaban con los mismos egipcios, con sus capataces. O sea, eran personas que no tenían, no eran personas civilizadas, no tenían cultura, no sabían, no se sentían pertenecientes a los egipcios, ni pertenecientes a ningún pueblo, no tenían una identidad así como nosotros, ¿no? Que nosotros somos mexicanos, no se sentían identificados con nada. Lo más cercano que tenían pues era las historias de Abraham y de Jacob, pero ya las habían olvidado completamente. Y sobre todo no tenían fe, porque no conocían a Dios, porque no tenían tiempo para dedicarle a Dios. Entonces era un pueblo débil, un pueblo que no se dejaba ayudar,
un pueblo rebelde. Y a pesar de que vieron todas las maravillas que hizo Dios, ustedes imagínense si hubieran estado en esa época y hubieran visto las plagas, cómo Moisés convirtió el mar en sangre, cómo llegó el granizo, cómo llegaron los mosquitos, cómo llegaron las ranas, cómo después de hacer el banquete y poner la sangre en los marcos pasó el ángel y dio de muerte al hijo del faraón y ellos se salvaron y después mandó una columna de fuego para que detuviera el ejército y después abriera el mar y pudieran salir de Egipto. Y después de todo eso, que nosotros reneguemos hacia Dios, porque era lo que estaba haciendo este pueblo. Le empezaron a reclamar a Moisés, ¿para esto nos trajiste al desierto? ¿Para morirnos de hambre? Estábamos mejor en Egipto, allá nos hubieras dejado, aquí nada más nos trajiste a morir. O sea, le estaban reclamando a Moisés de que los hubiera liberado de la esclavitud. Y le decían que estaban mejor en Egipto. Entonces imagínense cómo se sentía Moisés, decía, híjole, pues yo los estoy ayudando y ni siquiera se dejan ayudar. Y por eso estos dos textos que acabamos de leer. Así, literal, del cielo llegaron unas codornices y dejaron caer el famoso maná, que era como una especie de harina que cayó del cielo por las codornices y ellos pudieron comer. Y además no solamente comieron para quitarse el hambre, sino dice que comieron hasta quedar completamente satisfechos porque había comida de sobra. O sea, en medio del desierto Dios los alimenta. Y después dice que Dios le dice a Moisés que toque una roca y que de la roca empieza a salir agua. O sea, en medio de la nada, Dios les da de comer y Dios les da de beber. O sea, imagínense, o sea, tener esa experiencia en la que pues ya no tienes nada para sobrevivir y viene Dios y con su providencia no te deja morir. Entonces, ese pueblo rebelde pues empieza a ser conquistado por las obras misericordiosas de Dios. O sea, ellos no tenían que hacer algún tipo de mérito para merecer todo lo que Dios les estaba dando. Dios se los estaba dando de manera gratuita, ¿no? Porque quería que ellos fueran testigos de esas maravillas y de ese amor que estaba teniendo Dios con ellos. Entonces, digo, el mensaje que nos debe dar a cada uno de nosotros es que si nosotros nos ponemos a dar como que una retrospección de nuestra vida, nos podemos dar cuenta que hay un montón de cosas para dar gracias a Dios. Dice por ahí un santo, si todos los días dedicáramos tiempo para dar gracias por todo lo que tenemos, nunca estaríamos tristes. Así, porque tenemos muchísimo más cosas para agradecer que para quejarnos. Pero estamos acostumbrados todo el tiempo a lo contrario, ¿no? Estamos acostumbrados a quejarnos, como dicen por ahí, de la suerte que nos toca, ¿no? Estamos acostumbrados a quejarnos de nuestro trabajo, a quejarnos de nuestro aspecto físico y no nos gusta nuestra nariz, no nos gusta nuestra boca, no nos gusta que estamos gorditos, no nos gusta si estamos morenitos. Entonces, todo el tiempo nos estamos quejando de nuestra suerte, ¿no? Nos quejamos de la persona con la que estamos al lado y decimos, si tuviera un mejor jefe, y si tuviera una mejor mamá o un mejor papá, si tuviera mejores compañeros o mejores profesores. Y todo el tiempo tenemos la actitud de este pueblo, ¿no? De a pesar de todo lo que hace todos los días Dios por nosotros, vivimos con esa actitud de estarnos quejando. Si nos diéramos cuenta de todo lo que hace Dios por nosotros, nuestra actitud sería completamente distinta. Ustedes, por ejemplo, no conocen personas que viven agradecidas y que todo el tiempo están felices. O sea, aunque vivan una situación complicada, están felices. A mí me toca conocer muchas personas, por ejemplo, de la iglesia que también dan cursos de Biblia o que han tenido una experiencia misionera y luego están pasando por situaciones bien difíciles y tú los ves que están bien contentos y que andan bien felices y tú dices, híjole, si yo estuviera en la situación en la que está él, me estaría quejando todo el tiempo, ¿no? Pero Dios nos muestra que es un Dios providente, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez esta palabra, la palabra providencia, la providencia divina, ¿no? Creo que hay una devoción hacia la providencia divina, pero ¿de qué nos está hablando? De un Dios que nos da todo lo que necesitamos, sin nosotros merecerlo. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él,
podemos tener la certeza de que no nos va a faltar nada, ¿no? Por ahí dice un texto, si Dios le da de comer a los pájaros, que valen muchísimo menos que lo que vale un hombre, ¿a poco nos va a dejar morir Dios? O sea, ¿ustedes creen que en alguna situación Dios nos va a dejar morir de hambre o nos va a dejar morir de sed o nos va a dejar desnudos? Y podrían pensar, no, pues cómo no, hay un montón de gente en la calle que así vive, ¿no? Que vive en esas condiciones. Y de verdad que una vez les voy a contar una historia que a mí me pasó, que la verdad me cambió en muchos sentidos. Y justamente yo estaba preparando una clase para un retiro. Normalmente esas clases hacemos como lecciones durante todo un día, ¿no? Empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 4. Y durante esas horas tenemos unos espacios de reflexión, así como ahorita. Y a mí me tocaba, era en el tiempo del año de la misericordia, y a mí me tocaba reflexionar sobre las obras de misericordia, pero que tenían que ver con ayudar al hambriento y con ayudar al sediento. Pero me acuerdo que me tocó un día que tuve muchísimo trabajo y creo que era un viernes, de hecho. Y yo solía los viernes ofrecer un ayuno, entonces en la mañana pues no desayunaba. Y en la tarde, que era el espacio que yo daba para comer mi comida fuerte y la única del día, ese día tuve muchísimo trabajo y no pude comer. Entonces salí súper tarde del trabajo, me fui en el metro y me acuerdo que yo iba renegando, ¿no? Yo iba bien enojado, iba de malas, no sé si a ustedes les ha pasado cuando no comen, que se ponen de malas, pues yo estaba de malas porque me había ido mal en el día y aparte porque no había comido y porque estaba bien cansado y ya quería ir a mi casa, ¿no? Y me acuerdo que estaba yo pensando, híjole, y todavía tengo que llegar y preparar el tema que voy a dar mañana. Y dije, no, yo se me hace que voy a renunciar, me voy a dormir, voy a comer y me voy a morir. Y así me acuerdo que yo venía pensando todo eso en mi cabeza y venía en el metro y dije, pues ahorita me voy a echar un sueñito, ¿no? Y me acuerdo que me senté y pues ya me venía durmiendo, venía cabeceando. Y estuvo bien raro porque normalmente el metro venía, los asientos todos ocupados, no me podía sentar. Y estuvo bien chistoso porque toda una banca completita estaba vacía. Y dije, ah, pues mejor para mí, ¿no? Me senté y me estaba durmiendo. Y de repente me llegó un olor así, pero feo, así, de lo más grotesco que se puedan imaginar. Y volteo y pues había una persona indigente que venía justamente al lado de donde yo venía. Entonces, pues yo creo que tenía muchísimo tiempo sin bañarse y el olor era fuertísimo, así, mejor ni se los describo porque sí olía muy feo, ¿no? Y entonces dije, ah, pues por eso venían las bancas desocupadas. Y esa persona venía, yo creo que como yo, bien cansada, era una mujer, ya yo creo que como de unos 70 años, y era una mujer anciana, y venía recargada en el tubo del metro, pero se venía cayendo. Entonces, de repente ya ven que se para el metro así muy fuerte y se iba a caer. Entonces me acuerdo que la agarré del brazo para que no se cayera y la desperté. Bueno, se despertó y le dije, señora, ¿para dónde va? Y se despertó así bien espantada y me dijo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya me pasé. Y le dije, pues ya la siguiente estación es la terminal. Ya llegamos al Rosario. ¿Para dónde iba? Y se me quedó viendo y se pone a llorar y me dice, es que no sé para dónde voy. Y yo así como, ¿cómo no sabe para dónde va? Dice, sí, es que no sé. Y pues era una persona indigente, ¿no? Y ya, ¿se acuerdan que cuando se abren las puertas del metro, así suena la alarma y te tienes que salir de volada porque ya vienen los que van a entrar al vagón, ¿no? Y entonces yo estaba con la señora, una señora ya muy grande que con trabajos podía caminar, y le dije, vénganse porque nos van a aplastar y no nos van a dejar salir, ¿no? Y ya nos salimos del metro. Digo, y para no hacerles el cuento largo, yo ese día no traía nada de dinero, así, este, yo pensaba comprarme algo en la zona de comida ahí de la plaza, pero yo pensaba pagar con mi tarjeta porque no traía nada de efectivo. Y le pregunté a la señora, oiga señora, ¿ya comió? Y le digo, yo voy a comer ahorita, ¿no quiere comer algo? Y me decía, no, por favor, no me saques del metro porque estoy bien perdida y no sé para dónde voy. Y yo así de, híjole, pues no sé, pues haga memoria, no se acuerda. Y dice,
Dejé mi mochila en las escaleritas del metro. Dice, ahí tengo mi receta con mis medicamentos y dinero para comprarme algo de comer. Y yo dije, ¿y cuál es esa escalerita? Dice, es que no me acuerdo, dice, pero está debajo de la escalera. Y yo me quedé así de señora, pues desde que yo la vi no traía absolutamente nada, ¿no? O sea, nada más venía con su ropa con la que traía puesta y no traía nada. Y yo sentí así súper feo. Dije, señora, pues si traía una mochila ya se la volaron, ¿no? Ni trae sus medicamentos, ni trae ropa, ni trae comida, ni dinero, ni nada, ¿no? Y entonces yo le dije, señora, espéreme tantito, le digo, deme 5 minutos y regreso, le digo, pero no se me vaya a ir, por favor. Y yo subí de volada, dije, voy al cajero, saco un poco de dinero y le voy a dar dinero a la señora para que pueda comprarse algo de comer. Y ninguno de los cajeros servía. Así pasé a 3 cajeros y ninguno tenía dinero. Y así de, no puede ser posible, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ya me regresé de volada con la señora. Y le dije, híjole señora, y busqué en mi mochila y encontré 20 pesos. Y le dije, vamos aquí a la tiendita que está al lado, ¿no? Hay unos modulitos ahí donde venden cosas. Y nada más me alcanzaba las tortas estaban súper baratas, costaban 10 pesos. Y le compré una coca. Y le dije, ¿quiere algo de tomar? ¿Quiere un agua? Y me dijo, no, invítame una coca. Y yo dije, pues va. Y me alcanzaba así con los 20 pesos justos que yo tenía. Y me acuerdo que me dijo, ¿y tú no vas a comer? ¿No tienes hambre? Y yo así de, no, pues es que no traigo dinero, ¿no? Pero no le dije, le dije, no, no, señor, no se preocupe, yo ya comí. Y le dije, ¿cómo va usted? Y me dijo, pero acompáñame a comer. Y yo dije, bueno, y nos sentamos en el piso del metro a comer. Y le empecé a preguntar, yo estaba preocupado para dónde iba, ¿no? Le dije, señora, pero no se acuerda hacia dónde iba, no tiene hijos, no tiene esposo, se perdió, ¿dónde está? Y me dijo, no, sí, dice, yo tengo un montón de hijos. Dice, pero no viven aquí, dice, viven en varias partes del mundo. Y creo que la señora era de Centroamérica, algo así. Y me dijo, no, pero pues yo me divorcié hace mucho tiempo. No, me dijo que se había muerto su marido. Me dijo, se murió mi marido hace no sé cuántos años y yo nada más, pues estoy sola aquí en México. No tengo más, familia, pero no me acuerdo hacia dónde iba. Y dice, solo sé que tengo que comprar mis medicamentos porque si no me pongo muy mal. Y yo dije, no, pues se me hace que ya llevo muchos años perdida, ¿no? Yo creo que se le perdió a su familia y se sentía muy mal, ¿no? Y yo me sentía muy impotente porque no la podía ayudar, o sea, no la podía ayudar a llegar a donde ella quería llegar, ni para darle dinero, ni absolutamente nada. Entonces lo único que hice fue ponerme a platicar con ella. Y me acuerdo que ya después me dijo, oye, te agradezco mucho lo que hiciste por mí. Me dijo, me llamo María de Lourdes. Dice, entonces, dice, pues ya me voy. Dice, pues no sé para dónde, pero pues ya me voy. Y yo me quedé así de, pues sí, segura. Y le dije, a ver, présteme una hojita. Y le apunté ahí, me llamo María de Lourdes. Por favor, ayúdame a, a encontrar algo que comer y dónde dormir, ¿no? Fue lo que le apunté en su casa. Y me dice, no te preocupes. Dice, no te preocupes por mí de que tenga un lugar donde dormir o donde comer. Dice, ayer, dice, me encontré unos chavos que me mandó Dios, así como tú. Dice, porque los manda Dios, ¿eh? Dice, a mí nunca me deja sin comer. Dice, mandó a estos chavos para que me dieran para mi comida y para mis medicinas. Dice, ahí traigo mi dinero en mi mochila, dice, y traigo mis medicinas, así que no te preocupes, ¿eh? Dice, Dios me ayuda todos los días. Y yo sentía súper feo, dije, señora, pues ya no trae nada, ¿no? Pero dije, qué bonito que ella pues se sentía confiada de que Dios la ayudara todos los días, ¿no? Y ya, pues agarró el metro y se regresó, la verdad, pues no supe cómo más ayudarla. Para mí fue una experiencia muy grande porque al otro día yo iba a hablar de pues cómo ayudar al hambriento y cómo ayudar al sediente, ¿no? Y cómo Dios, un día antes de que yo fuera a hablar de ese tema, pues me mandó una persona, ¿no? Que a lo mejor no la pude ayudar y a lo mejor ella me ayudó más de lo que yo la pude ayudar. Pero lo más impresionante de todo esto es que yo al otro día estaba en el retiro y agarré una de las hojitas de la misa dominical y normalmente veo cuáles son los santos o las festividades que se celebran en esa semana. Y un día antes se celebraba la fiesta de la señora de Lourdes. Y la señora se llamaba María de Lourdes.
yo estaba impresionado, dije, no, pues es que, o sea, ni cómo decir que estas cosas son de Dios, ¿no? O sea, a lo mejor me mandó o estuve con la misma Virgen María en ese momento y yo la quería ayudar y ella me quería ayudar a mí, ¿no? O sea, a lo mejor ella, pues quería estar un ratito conmigo, ¿no? Y desde ese momento, o sea, me acuerdo mucho de eso que me pasó, porque desde ese momento, así, cualquier persona que me pide una moneda, siempre le doy, así, aunque yo vea que es un drogadicto, aunque yo vea que es un limpiaparabrisas, o sea, sea quien sea, si yo tengo una moneda, siempre se la doy. Y pido por esa señora, ¿no? O sea, se los doy pensando en todas esas personas que viven en condiciones muy malas, muy tristes, muy graves, y que nadie las ayuda, ¿no? Y yo siempre le doy a las personas y a veces pues las personas llegan groseras, ¿no? Ni siquiera llegan así con modales para pedirte las cosas, pero yo así si traigo nunca le niego una moneda a las personas, ¿no? Y pienso en esa señora y digo, ojalá haya alguien que la pueda ayudar y que pueda ayudar a todas esas personas que de verdad lo necesitan, ¿no? Y de verdad para mí fue una experiencia muy grande. O sea, yo sentí, dije, yo no necesito que Dios haga grandes milagros en mi vida, así como salvarme de la muerte o curarme de una enfermedad incurable. O sea, con esas cosas que te pasan todos los días, te das cuenta que Dios existe y que Dios te llama a cambiar tu mundo, ¿no? A cambiar tu vida. Ojalá que podamos nosotros con estos textos o con estas experiencias darnos cuenta del amor tan grande que tiene Dios con nosotros y que es eso, un Dios providente, ¿no? Que siempre va a estar con nosotros, así nosotros estemos en las condiciones más difíciles, Él siempre está a nuestro lado, ¿no? Nunca nos va a dejar morir, nunca nos va a faltar comida, nunca nos va a faltar algo de tomar, nunca nos va a faltar un lugar donde dormir. Siempre debemos confiar en esa misericordia tan grande que tiene Dios con nosotros. Y bueno, ya la siguiente clase vamos a ver qué pasó con este pueblo que está en el desierto, en este lugar donde lo quiere preparar Dios. Lo quiere cambiar de un pueblo completamente obstinado, con dureza de corazón y rebelde, a un pueblo en el que lo puedan conocer todas las naciones. Y ya nada más por último les quiero poner un cantito que me gusta mucho. Nada más denme unos minutitos para ponerlo. Se llama Más y Más. Y este canto es de la comunidad donde se dan estos cursos de los misioneros servidores de la palabra. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les voy a compartir mi pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Sí. Este padre es un sacerdote, el padre Juanjo. ¿Me escucha? De los misioneros servidores de la palabra. Estamos en ¿Sí se escucha bien? Christ of the Desert. Sí, yo sí lo escucho. Con ustedes el canto 47 del libro de cantos Evangelizar Cantando, que se encuentra en el disco Te Necesito. Se llama Más y Más. Detrás de este silencio respiras tú. Detrás de esta oscuridad tu rostro veo brillar. Y aunque vea que todo me sale mal y el infortunio venirá, yo sé muy bien que tú me amas más y más que al sol y las estrellas.
más que el agua y la luz. Yo sé muy bien que tú me amas más y más. Yo sé que tú me amas, oh Jesús. Quiero sentirte en mi vida como fuego en mi interior y compartir la alegría que provoque en mí tu amor. Y aunque a veces he sufrido por mis fallas y el brillo de tu rostro parece alejarse más de mí, yo creo en ti, me entrego a ti, sin ti ¿qué puedo hacer? Más que el sol y las estrellas, más que el agua y la luz. Yo sé muy bien que tú me amas más y más. Yo sé que tú me amas, buen Jesús. Yo sé que tú me amas, buen Jesús. Bueno, y con este canto terminamos nuestra lección de hoy. Vamos a hacer nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste estar una vez más reflexionando tu palabra. Te pedimos por cada uno de los que estamos presentes en este curso. Te pedimos que esta semilla que estás sembrando en nuestros corazones pueda dar grandes frutos. Te pedimos que nos ayudes a sentir esa fuerza con la que nos amas, para que nosotros podamos darnos cuenta de ese amor tan grande que nos tienes y pueda ayudarnos a cambiar nuestra vida completamente, que nos pueda dar la fuerza en esos momentos de dificultad que podemos tener. Te pedimos por nuestras necesidades, que ya bien tú las conoces, las ponemos en tus manos. Te pedimos que nos ayudes a transformar nuestros corazones y también te pedimos por las necesidades de los que hoy no se pudieron conectar al curso. Todo esto te lo pedimos no por méritos nuestros, sino por méritos de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues que pasen una buena noche y muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase el próximo sábado. Cuídense mucho. Bye. Nos vemos.